Amén. Y en nuestro discipulado, usted está viniendo todos los miércoles a aprender. Discipulado es la manera como se hacen los discípulos. El discípulo es aquel, no un simple seguidor. Discípulo es aquel que aprende de tal manera que se hace como su maestro. Y nuestro maestro es el Señor Jesucristo. Entonces, bienvenidos al discipulado de Reino. Y estamos hablando durante estos miércoles acerca del tema guerra espiritual, y ha sido, wow, tremendo lo que hemos podido aprender de guerra espiritual. Hoy vamos a hablar de una parte muy interesante, porque cuando hay una guerra siempre va a haber batallas. Hay batallas en que ganamos y batallas que tal vez no ganemos. Y hoy quiero que aprendamos que la guerra siempre trae batallas que no todas las veces se ganan. ¿Y será cierto que en las batallas, en la guerra no siempre todas las batallas se ganan? Es verdad, pero definitivamente la Biblia dice que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y entonces en los procesos en los que caminamos las batallas que pareciera que no ganamos, porque realmente lo que en algún momento tendríamos que ver es que, Se puede perder la batalla, pero se gana la guerra. exacto, es saber que cada batalla que libramos son enseñanzas, son aprendizajes, es crecimiento, es fortalecimiento, es madurez. Entonces, en cada proceso es un enriquecer. Amén. Amén. Dice la palabra en el libro de 2 Timoteo capítulo 4, verso 7. Dice, he peleado la buena batalla. Está hablando el apóstol Pablo. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y cuando él está hablando acerca de pelear la batalla, muchos dicen, no, es que no existe la guerra espiritual. Por supuesto, tenemos una batalla todos los días. Todos los días, y una guerra que es el desenlace total de ese sinnúmero de batallas que estamos librando diariamente. Por eso Pablo dice, he peleado la buena batalla. O sea, siempre estamos en contienda con las tinieblas, siempre tenemos que vencer, siempre tenemos, nuestro objetivo es ganarle la partida a todo lo que se opone en nuestra vida espiritual. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La fe, si tú te das cuenta, es el objetivo número uno, y es el arma número uno, y es el comienzo de la guerra en todo esto. O sea, la fe está al comienzo, en la mitad y al final de todo este proceso que tenemos que llevar adelante como hijos de Dios. De todo este proceso que a la final es el que vamos a poder ver desde el punto de vista de Dios. Todas las cosas, decía la pastora, todas las cosas a los que amamos al Señor nos vienen a bien. En este proceso del discipulado del día de hoy vamos a ver la historia de hombres que están en la Biblia, que perdieron batallas, pero que continuaron con el propósito que había para ganar la guerra. Aprenderemos pasos para recobrarnos de la derrota, para continuar hacia una victoria, y a pesar de aparentes fracasos, que parecieran que son aparentes fracasos, aprenderemos cómo tratar con la condenación del enemigo. El fracaso nos puede enseñar cosas súper importantes, lecciones espirituales tremendas, y recordar que el perder una batalla no es precisamente perder la guerra. Entonces, es un proceso bien lindo en el que vamos a entrar en esta noche. Yo recuerdo en una graduación en una de las universidades en los Estados Unidos, un hombre, un empresario muy importante, muy prestante, fue aquel que fue invitado para dar la conferencia. Y lo primero que dijo él, dijo, yo les deseo con todo mi corazón que fracasen. Entonces todos dijeron, pero ¿cómo este loco quiere que fracasemos? ¿Por qué quiere que fracasemos? Uy, qué egoísta, qué envidioso. Y él dijo algo muy interesante, porque cuando tú ganas todo, no le das importancia a las cosas. Pero cuando tú fracasas, entiendes la importancia de cada paso que das. Y el fracaso también hace parte de ganar la victoria, de ganar la guerra, porque aprendemos a caminar con los pasos que Dios quiere. Y si vemos, estamos hablando de hombres tremendos que tuvieron que enfrentarse a un fracaso, tuvieron que reevaluar lo que estaba pasando en su vida. Tú encuentras que las batallas ahí en la Biblia siempre simbolizan el respaldo de Dios o estar sin el respaldo de Dios. O sea, en las batallas tenemos dos opciones. O estamos con el respaldo de Dios o estamos sin el respaldo de Dios.
Y Josué, me gusta mucho porque Josué fue uno de los que, y vemos ahí en la palabra, que era un comandante tremendo, un comandante militar, un guerrero, un líder, llevando a Israel a la tierra prometida, conquistando la promesa de Dios. Me gusta Josué porque Josué representa, yo digo, la iglesia de hoy en día. Josué representa la iglesia de hoy en día. Tenemos que enfrentar las circunstancias y conquistar las promesas de Dios. Y qué interesante, las promesas de Dios no vienen así encima de nosotros, no caen como lluvia. Las promesas de Dios hay que conquistarlas. Qué tremendo eso. La salvación, no, la salvación el Señor nos la dio. Sí, dice que esa es la dádiva de Dios, es el regalo de Dios por su amor. ¿A quiénes? A los que creemos, perfecto. Pero la tierra prometida hay que conquistarla. Me gusta eso porque en Éxodo, estuvimos hablando este tiempo acerca del Pesaj, en Éxodo 12 encontramos cómo el Señor empieza a abrirle la puerta al pueblo, empieza a enseñarle al pueblo cómo salen de Egipto y el Señor les da una salvación de quién, de su enemigo. Y eso mismo hace el Señor Jesucristo, nos da una salvación del enemigo. Pero ahora Israel debía conquistar la tierra prometida. Y yo creo que este es el tiempo de que entendamos que la salvación del Señor está en nosotros, pero lograr las victorias nos corresponde a nuestra vida. Josué lo tenía claro, Josué era el que estaba siempre a la cabeza, Josué siempre estuvo allí haciendo lo que Dios le decía, y por eso el respaldo de Dios estaba en Josué, y por eso vio grandes victorias. Esa primera victoria que tienen en Jericó, que usted recuerda, en Josué capítulo 7, empieza como toman Jericó, cómo vencen, cómo wow, están celebrando todo lo que sucedió allí. Que el Señor le dice, bueno, le vas a dar diariamente una vuelta a la ciudad de Jericó. ¿Y qué hizo Josué? Lo hizo, ordenó que se hiciera como Dios lo había hecho, hizo paso a paso lo que Dios había definido. Interesante en la guerra seguir las instrucciones de Dios, interesante en la guerra seguir los pasos que Dios tiene. Y a medida que iba avanzando, creo que esas murallas se iban fracturando. A medida que cada vuelta, no creo que se fracturaron en un solo día, yo creo que se iban fracturando e iba avanzando para lograr esa batalla siendo una victoria. Pero luego se enfrentan a un pueblo mucho más débil, que es el pueblo de Ai. Le estoy resumiendo lo que habla ahí en ese capítulo 7 de Josué. Encuentran al pueblo de Ai, que era un pueblo que eran agricultores, realmente no era un pueblo fuerte militarmente. Pero cuando se enfrentan a Ai, son derrotados. Cuando se enfrentan a Ai, ahora pierden la batalla, una batalla que parecía sencilla, una batalla que parecía sin ningún problema. Ellos, confiados en su poder militar, no llegaron más allá, porque había algo que se llamaba el pecado, que usted lo encuentra también ahí, que habla del pecado de Acán. Había una instrucción que el Señor había dado que no se había cumplido. Esa batalla la perdió el pueblo de Israel en cabeza de Josué. Fue una batalla que tuvo que enfrentar, una derrota que tuvo que vivir Josué. En medio de tantas victorias tuvo una derrota, y creo que eso ayudó a que el pueblo empezara a madurar y a crecer. Creo que de las batallas más grandes que se libró Josué, sí, la que estás contando del pueblo de Ai, pero creo que la batalla más grande que Josué se libró fue cuando Moisés lo llama y le dice que es su sucesor y que va a partir y que él tiene que tomar el báculo y arrancar, a tomar la autoridad y arrancar a liderar el pueblo. Creo que esa es la primera batalla que él tuvo. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú. Sí, donde le corresponde empuñar sus armas y seguir. ¿Por qué? Porque Josué caminó hombro a hombro con Moisés. Yo creo que le vio las lágrimas a Moisés y los momentos de acelere y los momentos de tristeza y de alegrías de Moisés, todo eso lo vio Josué. Y Josué tenía claro que Israel era un pueblo terco, murmurador, desobediente, que no quería, no cumplía y por el contrario por todo renegaba. En nada se parece a la iglesia de hoy, ¿no? No, señor, nuestra iglesia es una tremenda bendición, la iglesia es una bendición, la iglesia del Señor es de lo mejor de lo mejor. Mis amores lindos, y Josué tiene que tomar las armas y arrancar a dirigir el pueblo porque fue el mandato del Señor. Creo que esa fue la batalla dura donde él dijo, Señor, ¿en qué me has metido? Sí, fue una de las primeras batallas que gana, ¿no? Claro, porque sale adelante, asume el liderazgo, se empuña y arranca. Y luego se encuentra con que le da tremenda victoria como es Jericó, lo que estabas contando, pero luego por el pecado de uno
todo el pueblo paga las Y consecuencias. Qué pierden contra mortandad él. tan tremenda que hay en un momento con un pueblo pequeño, y poder entender que la responsabilidad definitivamente por uno es de todos. Pero también ahí se aprendió que es la obediencia, y las directrices que el Señor da se tienen que cumplir, porque es que Dios fue claro cuando les dijo: no tomen nada de allá. Y uno solito tomó 3 cosas y las escondió en su tienda, con su familia, se pegó de nada. Y eso es lo tremendo, de que nosotros podamos entender que no nos tenemos que pegar de nada. Tenemos que ser totalmente desprendidos y entender que, miren, somos hijos de Dios, nuestro papá es el dueño del oro y de la plata, con él lo tenemos todo. No nos peguemos de cositas, porque pegarnos de cositas es perder la oportunidad de tener cosas mucho más grandes y mucho más importantes y mejores. Veía yo un comentario, porque siempre vemos los comentarios después de la enseñanza de ayer, y yo veía un comentario donde alguien decía: ay, ustedes que son unos vividores, que solo viven de los diezmos, no sé qué, bueno, los comentarios que normalmente hacen. Y yo decía: tremendo, porque el tema de los diezmos, las ofrendas y las primicias y lo que en algún momento se da, eso no lo escribieron los pastores, no lo dicen los pastores, no lo interpretan los pastores, no, uno solo lee lo que está escrito en la Biblia, y lo que terminamos enseñando es eso. Y simplemente cuando la gente se activa en eso, cuando no se pega de las pequeñeces, sino que hace y obedece en lo que Dios les pone a hacer, son los que reciben la bendición. Y somos los que recibimos la bendición. Todos pasamos por un proceso. Yo también estuve sentada en una silla. Yo también en algún momento Dudé. yo también dije lo mismo, porque todos pasamos por ahí. Pero cuando empecé a ver los milagros y lo que Dios hacía a través de activar los principios, digo: oiga, espere, porque es que esto funciona. Y el que lo vive, pues es el que lo disfruta. La cosa es así de Amén. sencilla. Amén. Entonces, en algún momento Josué libra semejante batalla, y por uno que se pegó de 3 cositas, eh, termina habiendo una mortandad tan grande, como pasa en ese capítulo, en el libro de Éxodo, en el capítulo, creo que es en el capítulo 7, donde Sí, habla de la de batalla Josué. de Josué, Josué perdón, capítulo 7. Josué capítulo 7, donde habla de la batalla de Ai, y pues violento lo que ocurre ahí. Mira que cuando hay pecado, mira, que fue que una de las características de la derrota de Josué. Había pecado en el campamento. Había pecado, había desobediencia, porque el Señor le dijo: no se agarren de cosas, de despojos de esa batalla. Todo eso, exterminen todo eso, no agarren nada, eso no va a hacer nada para ustedes. Y a veces lo que tú dices, agarramos cosas que son anatema para nuestra vida. El anatema es lo que puede generar una maldición para mi vida. Cuando yo hablo mal, por ejemplo, de alguien que es un hombre de Dios, o de alguien que es un hijo de Dios, cuando yo hablo mal del hermano que tengo sentado al lado, cuando yo hablo mal de Dios, o sea, cuando no soy testimonio delante de los demás, ahí estoy cargando un anatema, y ese es uno de los motivos que puede traer sobre la vida de uno una derrota. Ese es uno de los motivos que puede traer una derrota. No, Josué no perdió la batalla contra Ai, porque sí, la Biblia dice algo muy interesante: la maldición no viene sin Sin causa. causa. Cuando estamos entendiendo esto, si la maldición no viene sin causa, yo tengo que cuidarme, sobre todo cuando estoy en guerra, cuando estoy en batalla espiritual, cuando estoy buscando ese desarrollo de mi vida a nivel espiritual, ese desarrollo de la vida de mis generaciones, porque de acuerdo a lo que yo actúo hoy en día, van a cosechar o heredar mis siguientes generaciones. Mi familia va a aprender, va a entender muchas cosas. A veces nosotros mismos hacemos que nuestros hijos y nuestras generaciones pierdan batallas, porque andamos en pecado, porque no les enseñamos lo correcto. Cuando nosotros no le enseñamos a nuestras generaciones lo que dice la palabra, muy seguramente ellos van a estar en pecado y no van a poder ganar esas batallas, e intentando todos los días hacer cosas, y no van a poder avanzar. Josué, uno de los primeros que vamos a ver, o que vimos hoy, acerca de que esos hombres de guerra que se enfrentan y también tuvieron ese fracaso contra Ai, que era una batalla fácil, era algo sencillo, pero como dice el refrán, en la puerta del horno se puede quemar el pan. Este hombre perdió esa batalla porque había pecado en su campamento. Otro de los hombres que encontramos en la Biblia que tuvo tremendas batallas fue el rey David.
el rey David perdió una importante batalla cuando los malvados amalecitas invadieron la parte sur de su reino y quemaron la ciudad de Siclac. Llevaron a las mujeres cautivas, póngale cuidado a todo lo que hicieron, llevaron a las mujeres cautivas, incluyendo la esposa de David. Las dos esposas de David que tenía en ese momento. Imagínate. Los amigos y soldados de David se enfadaron tanto con él que amenazaron con apedrearlo hasta morir. O sea, claro, porque cuando todos llegaron y se encontraron que se habían llevado a las mujeres, que se habían llevado todo, entonces ya se levantaron ellos. Y David fue grandemente apenado y desalentado, y eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 30, versículo del 1 al 6. Hay otra batalla, y es que el rey David también perdió otra batalla en el mundo espiritual, en un momento de su vida tremendo, cuando cometió adulterio con la mujer llamada Betsabé. Y estaba David, en lugar de estar en la batalla, en el campo de batalla, porque estaban en guerra, David se queda en el palacio, se pone a echar globos, se sube allá al cucurucho del palacio, la torre, y le da por mirar para el río. Y en el río había una mujer hermosa que se estaba bañando totalmente desnuda, me imagino yo la escena. Y David la voltea a mirar y le pareció preciosa. La deseó y la manda a llamar. Pues como él era el rey, ella no podía negarse. Betsabé era casada. Betsabé tenía a su esposo. Su esposo era un soldado violento. ¿Cómo se llamaba el esposo? General, Urías. Urías, era un general, no era un soldado, era un general de guerra, violento, que estaba allá en la batalla. Y a David no le importó, simple y sencillamente, David se acuesta con ella, adultera con ella y la embaraza. Y no solo para en un adulterio, sino que el hombre termina de meter la patica, porque cuando sabe que ella está en embarazo, manda a llamar al esposo para que el esposo viniera y se acostara con ella, pero general... Para decir que el hijo era de él, para cubrir el pecado. Para cubrir el pecado. Y David le parece fácil eso, pero resulta que este general de guerra era comprometido en lo que andaba, bien parado en lo que estaba, y él dijo, no, yo no vengo a estar con mi esposa, yo no vengo a estar con ella, yo estoy en la batalla, y si no estoy allá con mis soldados, pues entonces aquí me paro a cuidar el palacio y la puerta de mi rey. Y se paró a cuidar la puerta del rey, y cuando David se dio cuenta, no tuvo relaciones con la esposa, y cuando David se da cuenta que no, y él le decía y le insistía, y él, aquí me quedo. Tremendo. Y pues entonces simplemente da una orden, y es que manden a Urías frente al cañón allá en la batalla, lo mandaran bien de frente a la batalla y que lo dejaran solo. Obviamente lo iban a matar. Lo mataron. Y a David le pareció fácil tomar a Betsabé por esposa y ya hacerse cargo de su bebé, y las consecuencias fueron funestas, porque ustedes conocen la historia, el bebé muere, fallece, él entra en ayuno, en oración, pidiéndole a Dios por misericordia sobre su pecado, y no, el bebé fallece, y esa pienso que en algún momento sería una batalla pues tremenda, ¿no? Es una derrota terrible, una derrota para David, violenta. Su vida espiritual. Y su vida espiritual, claro, porque todo comenzó con un adulterio, con una mirada, todo comenzó con una mirada allá en el terrado, y estar mirando a la mujer allá, y termina en semejante desgracia todo eso. Entonces poder entender que eso está en el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, la historia que les acabamos de contar. Son batallas que se perdieron, pero donde también David se empodera y entiende y reconoce, y a raíz de ese pecado de David, y de esa batalla perdida, es que podemos hoy hablar de un David conforme al corazón de Dios. Restaurándose. De ahí sale esa frase de saber que pese a su pecado, pese a todo lo que pasó, pese a todo lo que les acabamos de contar, David reconoce en su humanidad su pecado, se arrodilla delante del Padre Eterno, pide perdón con todo su corazón, porque el decir que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, era un David que podía humillarse delante del Padre, reconocer la grandeza y el poder del Señor, y que él no era nada más que polvo y ceniza delante de Dios, y que necesitaba de Dios. Muchas de las veces el pecado, lo que termina pasando con muchas personas, es que los aleja de la congregación, los aleja de la presencia de Dios. El enemigo hace que nos sintamos tan avergonzados, tan derrotados, tan culpables, que lo que hace es que la gente se aleja
y tristemente se apartan de Dios. Y eso no lo podemos permitir, independiente de lo que en un momento uno pueda vivir o esté viviendo o acontezca. Lo más importante es poder entender que la misericordia del Señor está para nosotros. Él está con los brazos extendidos y está esperando a que nosotros simplemente volvamos nuestro corazón a Él y volvamos nuestra vida a Él, y que pues hoy, hombre, sin Él no somos nada. Entonces pues caminemos con Dios, y ahí es de donde sale, de esta tremenda batalla perdida, sale que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y vemos cómo David empieza a buscar del Señor y a pedir y a clamar el favor y el perdón de Dios. Usted lo va a ver ahí en el Salmo 50, Salmo 51, cómo el corazón de David está buscando el poder restaurar esa relación que tenía con Dios. Otro hombre tremendo en la palabra que se enfrenta y pierde una batalla es el profeta Elías. Profeta Elías, habiendo ganado una batalla contra los 400 profetas de Baal, los 450 profetas de acero. Estábamos hablando que no eran 400, no eran 850 profetas. Había ganado una batalla contra las tinieblas, una batalla tremenda. Se levanta Jezabel, la reina Jezabel, que es hechicera, bueno, era una cosa terrible. Esa Jezabel es una deidad de las tinieblas terrible, y se levanta contra Elías, y Elías es atemorizado. Mira qué tremendo esto. Esa batalla Elías la pierde porque es atemorizado. Y entonces ahí le informan a Elías que Jezabel lo va a matar, y Elías empieza a sentir terror en su vida, terror. Y dice, ahora esta mujer me va a matar después de que yo he hecho la voluntad del Padre. Y vamos a leerlo, esa Primera de Reyes, capítulo 19, el verso 4, dice: luego de caminar todo el día, está hablando Elías, estábamos hablando de Elías, perdón. Luego de caminar todo el día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro, debajo de un árbol. Entonces deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Estaba desesperado, una derrota. Mire lo que pasa con una derrota. Mire lo que pasa cuando sentimos que somos derrotados. Muchas veces la gente, cuando siente que está derrotado, no quiere seguir adelante, se quiere quedar allí, quiere morir incluso. Muchas veces en medio de la derrota podemos sentir incluso deseos de muerte. Y eso no quiere decir, mi hermano, que vayamos a cometer un error, no, sino que viene eso sobre nuestra vida. Ahí estamos hablando que Elías era un ser humano común y corriente, porque es que escúchame, las batallas las tenemos nosotros los seres humanos. Incluso en el nivel angelical también los ángeles están todo el tiempo batallando. Pero tú y yo tenemos batallas en la carne y tenemos batallas en el espíritu. Tenemos unas batallas permanentes y tenemos que entender que esas batallas a veces traen sobre nuestra vida depresión. ¿Qué fue lo que pasó sobre Elías? Elías se deprimió porque vio que lo estaba persiguiendo. Elías se deprimió por las circunstancias. Elías sintió la presión de un fracaso sobre sus hombros. Mire qué fuerte esto. Escúchame, el fracaso puede generar muchísima presión. Pero tú y yo somos hombres de Dios. Tú y yo somos hombres, mujeres de Dios, gente de Dios, hijos de Dios, que nos levantamos a pelear y a seguir en la lucha. Ahorita vamos a ver qué sucede cuando nosotros recibimos un fracaso. ¿Qué sucede cuando recibimos un fracaso? Pero aquí Elías había recibido un fracaso, un hombre de Dios. Eso quiere decir que también todos, cuando usted sienta un fracaso, no piense que usted es el peor del mundo. No, mi hermano, todos en la palabra, usted se da cuenta que todos tuvieron un proceso en que enfrentarse, un fracaso en el cual enfrentarse. Un fracaso. Aquí estaba un gran hombre de Dios que había sanado enfermos, que había resucitado muertos. Eso pasó con Elías, que había dado órdenes a los elementos, al fuego, al aire, a todo. Era tremendo, y que se estaba escondiendo y atemorizado por una persona que lo estaba persiguiendo para matarlo. Una persona que sí tenía poder, una persona que sí tenía muchas armas, o bueno, lo que fuera, ejércitos a favor de ella, que lo estaba buscando para matarlo, y él se atemorizó después de haber hecho todo eso. Mire que el fracaso toca a todo cristiano, a todo hombre y mujer de fe. También el fracaso lo va a tocar. Entonces no se sienta que el fracaso solamente viene sobre usted. No, el fracaso nos toca, pero también podemos levantarnos de él. Mira que, acuérdense que este es un discipulado interactivo. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden preguntar si tienen alguna duda sobre Estamos en el vivo, tema. Entonces sí, pregunten y aprovechen y pregunten. Y sobre hay una pregunta. sobre el tema. Lidita está preguntando y dice: pastores, si el anatema lo hace otra persona que vive en la casa,
¿Cómo ponerlo a cuentas con Dios si no se congrega para que no afecte mi casa? Esa es una muy buena pregunta. Estamos hablando de guerra espiritual. Estamos hablando que el anatema no permitió que la guerra espiritual, o sea, que esa batalla fuera exitosa. El anatema era la maldición, que la batalla fuera exitosa. La pregunta es, ¿quiénes van a la guerra? ¿Con quiénes vas a ir a la guerra? El anatema va a afectar a los soldados, no a los que se quedan en la casa. ¿Me estoy haciendo entender? Espero que sí. El anatema, la maldición va a venir sobre aquellos que no, los que son soldados, son los que tienen el conocimiento, son los que tienen las armas. Mira que tú te das cuenta que el que estaba fallando era un soldado, el que falló fue un soldado, que fue Acán. Acán falló, Acán que generó pecado en el campamento. Acán era un hombre de guerra que tenía que ir a la guerra. No estamos hablando de la esposa de Acán. Si se da cuenta, no estamos hablando de los hijos de Acán, no estamos hablando de Acán, del guerrero. Entonces, por eso es muy importante saber. Por eso cuando tú te vas a meter en guerra espiritual, cuando tú vas a orar, cuando tú vas a hacer guerra espiritual, no puedes irte con alguien que no tenga el nivel para la guerra, porque seguramente allí vas a tener anatema. ¿Qué es anatema? Anatema es una puerta espiritual abierta para que las tinieblas entren y tomen control de la autoridad y tú pierdas esa autoridad y pierdas esa batalla. Eso es anatema, eso es generar una maldición sobre tu vida. Entonces, si yo voy a entrar en la guerra, tengo que andar con gente de fe para entrar en esa guerra. ¿Sí? Que si alguien en mi casa está haciendo algo indebido, pero si esta persona no tiene fe, la que tiene fe es la que tiene la autoridad en la casa. ¿Me estoy haciendo entender? El que tiene la fe tiene la autoridad. Y tú, si tú eres esa persona que tiene fe, tú tienes la autoridad en tu casa, tú gobiernas espiritualmente tu casa, tú abres las puertas y tú entras en ese mover de guerra. Y tú, como eres la que entra en la batalla, tú tienes la victoria. La que esté haciendo la otra persona no te puede afectar a ti en ese momento. ¿Ok? Porque tú tienes la autoridad. Sí, porque entonces imagínense, los incrédulos, entonces, ay, ¿qué vamos a hacer si no se convierten? Ya estamos destinados a morir. No, mi amigo, los hombres y las mujeres de Dios podemos mucho más. Hay más poder en nosotros que en cualquier incrédulo que pueda estar haciendo cualquier cosa y cualquier cosa, sí, cosas equivocadas que puedan desarrollar. No sé si me entendió Lida. Pero me está diciendo Claudita que no comprende, que no entendió. No sé si de pronto, ya cuando yo vi que escribió que no entendía, pero no sé si de pronto ya me entendió Claudia. ¿Sí? Entonces, tú que eres la persona de Dios, tú que eres la guerrera de Dios, tú eres la que se enfrenta a las tinieblas y vence. Pero no podemos llevar a alguien que no tiene fe a la guerra. ¿Ok? Entonces, mucha gente dice, yo voy a hacer guerra espiritual, pero ni siquiera conoce del Señor. Entonces, pues va a fracasar. Yo entiendo lo que está preguntando también Lidita y voy a dar mi respuesta a ver si también por ese lado apunta. La Biblia nos aclara y nos dice, en el caso de nosotros las mujeres, que si en el caso de que nuestros esposos no conozcan del Señor, no sean creyentes, nosotras santificamos a nuestros esposos. En el caso de que la esposa no sea creyente, el esposo es la cabeza, el sacerdote entra con la autoridad que tiene a santificar y a llevar a la salvación a la esposa. Entonces, que mi esposo no quiere o que mis hijos no quieren, nuestra tarea es ser el mejor testimonio, porque es que a veces hay que también como cuestionarse un poquito, porque a veces lo que termina pasando o ocurre es que nosotros entramos a la congregación, vamos a la iglesia y por estar metidos en la iglesia descuidamos nuestro hogar. Y eso no puede pasar. Uno tiene que ir de la mano. Yo tengo que ser testimonio de que Cristo vive en mí. Y yo por eso a las mujeres les trabajo muchísimo todo lo que tiene que ver con mujer virtuosa, con una mujer conforme al corazón de Dios, una mujer sujeta al espíritu. O sea, y ahí es muy claro cuando Dios a través de versículos bíblicos nos aclara y nos dice que Dios es un Dios de orden y primero está nuestra casa, nuestro hogar y nuestra familia va a llegar a los pies del Señor porque hay un cambio en nosotros, porque hay un fruto en nosotros, porque somos las mejores esposas, porque somos las mejores mujeres, porque no somos las pecadoras cantaletosas que en la iglesia levantamos mano santa y a la casa llegamos a estrellarlo todo y a pelear por todo y a gritar por todo. O sea, eso no es coherente.
Entonces, la carne de verdad se crucifica y mostramos que Cristo está en nosotros y que el amor de Dios es el que está operando en nosotros, y hablo en el tema de las mujeres. Y pues obviamente que los maridos terminan entendiendo que, oiga, está pasando algo con mi esposa, esta mujer me la están cambiando y se está volviendo cada día mejor, qué rico, pases en la iglesia. En serio, cuando yo veo que hay un fruto, tenga la plena Sí. seguridad que uno que busca, pues estar tranquilo y en paz. Eso ni por más que sea, la gente va a buscar siempre que las cosas funcionen bien. Y en el caso de los esposos con las esposas pasa exactamente igual. Si los esposos son sacerdotes, los mejores esposos, pues van a llegar a los pies del Señor. Y lo mismo con los hijos. Es ser muy sabios como papás, es llevar la palabra y enseñarla con mucha sabiduría. La palabra de Dios va y no vuelve vacía, y lo que nosotros les enseñemos y lo que nosotros sembremos en el corazón de ellos siempre va a obtener un fruto. Amén. Enseñamos con nuestro ejemplo, enseñamos con nuestra dedicación y enseñamos palabra, versículos. Hay que hablar la palabra de Dios, no lo que a mí me parece. Amén. Por eso nosotros lo que enseñamos aquí es palabra, son versículos. Amén. Aida pregunta y dice, ¿cómo se sabe que hay que enfrentar una guerra espiritual? Es una pregunta interesante. Recuerden que todos los días tenemos una guerra espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestra vida física tenemos una guerra diaria. ¿Cuál es la guerra diaria? Todos los días nos estamos enfrentando a virus, bacterias. Todos los días nuestro cuerpo, con su sistema inmune, está defendiéndose de cada ataque que hay, de cosas que no vemos realmente, pero que son microscópicas, que existen en la materia, que son esos virus y esas enfermedades. Espiritualmente es exactamente igual. Nuestro espíritu todos los días está enfrentando guerras y batallas. Algunas tal vez ni siquiera nos damos cuenta, pero de otras sí nos damos cuenta. Entonces todos los días tengo que generar una guerra ¿contra qué? Contra mi propios deseos equivocados, deseos pecaminosos, contra todo lo que me aparta de Dios, contra mi pereza de buscar a Dios. Bueno, todos los días estoy en batalla, en guerra espiritual. Entonces, contestando la pregunta de Aida, te tengo que decir que todos los días tenemos una guerra espiritual. Sí, entonces hay momentos en que la guerra sube el nivel. Por ejemplo, cuando hay que defender a la familia, cuando nuestra familia está atravesando por dificultades, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a orar distinto y nuestro nivel sube. A veces tenemos que pedir ayuda. Pastor, ayúdeme, estoy orando por esto, ayúdeme a orar por esto. ¿Ok? No, pastor, ore por mí y yo me acuesto a dormir, porque eso no funciona así. Pastor, venga, ayúdeme, o pastora, ayúdeme a orar, porque esto es lo que estamos haciendo, y eso son guerra espiritual. Por eso existe el grupo de intercesión de la iglesia. Esos son los guerreros permanentemente ahí. En el grupo de intercesión no puede haber gente débil en su fe. Si hay gente débil en su fe, ahí seguramente vamos a tener un conflicto, un problema, y va a recibir esta persona pues fracaso en cada uno de los eventos que intente hacer. Debe haber gente que esté fuerte, consolidada, gente que entienda que Dios es la puerta, gente que entienda que bajo autoridad es que recibimos bendición. Entonces, guerra espiritual la vamos a tener toda la vida, Aida. Toda la vida la vamos a tener. Sobre todo porque nosotros como mamás todo el tiempo tenemos que estar guardando a nuestros hijos. Tú sabes que todo el tiempo estamos orando por ellos, esas son batallas. Todo el tiempo estamos orando por nuestro esposo, aún todo el tiempo estamos orando por nosotras mismas. Cuando ya empezamos a conocer la palabra y en cada uno de los en vivo les enseñamos los versículos y Dios nos habla de la cantidad de cosas que tenemos que cambiar, esa es una batalla. Libramos batallas contra nosotras mismas. ¿Y por qué contra nosotras mismas? Nosotros, en el caso de las mujeres que somos tan cíclicas, un día nos levantamos felices, otros días tristes, otros días emocionadas, otro día queremos acabar con todo el mundo. Aunque todo eso tiene que nivelarse, controlarse y sujetarnos al espíritu, la normalidad es esa en el caso de las mujeres, pero cuando uno conoce la palabra empieza a librar esas batallas. Entonces yo me levanto de mal genio y tengo que librar esa batalla y decir, oiga, ¿yo por qué me levanto de mal genio? Espere un poquito, me tengo que controlar, ¿qué está pasando? Esto no puede ocurrir, yo tengo que ser gestora de paz, pacificadora, no tengo por qué estar peleando. Y pues yo sé que las mujeres me entienden, a veces uno se levanta que no sabe qué es lo que está pasando, ni por qué haya soñado algo feo, pero eso tiene que sujetarse. Ahí es donde tenemos que llenarnos de sabiduría, de amor, de compromiso con el Señor, esas son batallas, diariamente tenemos batallas.
porque a veces creemos que, uy, no, eso solamente es contra los demonios. No, mis amores, esas pequeñeces que aparentemente son pequeñeces que tenemos que trabajar todos los días. La batalla de que cuando tenemos un encuentro con el hijo que le decimos, no, no puede salir, o no, no puede hacer, o no, no puede tal cosa, y el hijo como que empieza, pues se para como gato listo para la guerra. ¿Pero por qué no me vas a dejar? Con mucha sabiduría, con mucho amor, no necesito gritar, no necesito nada, simple y sencillamente, no, no hay permiso. Si lo entiendes bien y si no también, pero no necesito pelear. Entonces el tema es como que todos los días libramos batallas y estamos librando batallas por todo lo que gira alrededor de nosotros. Ok. El apóstol Pablo también enfrentó estas circunstancias. Y si dicen eso fue Antiguo Testamento, nosotros no. En el Nuevo Testamento también vemos cómo la iglesia tiene que enfrentar batallas y muchas veces con derrotas. Muchas veces con derrotas. El apóstol Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 4, en el verso 8, vamos del verso 8 al 11, vemos una derrota tremenda y cómo él estaba abrumado. Dice así, lo voy a leer en versión de Reina Valera, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida se manifieste en nuestra carne mortal. ¡Wow! Qué fuerte lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Se está encontrando con todo un proceso tremendo de conquista, tanto interna como externa. El mismo apóstol Pablo dice en ese 2 Corintios, pero en el capítulo 7, del 5 al 6, dice, ¡wow! ¡Qué abrumado estoy con lo que tuvimos que vivir en Asia! Nos tocó muy duro, nos tocó muy difícil y en momentos pensábamos que las fuerzas no nos alcanzaban. Ahí estaba sintiendo un proceso de derrota. Pero, oye, pero ya vimos varios hombres que se han enfrentado al proceso de derrota. ¿Cómo entonces me levanto para ganar? ¿Cómo hago entonces para levantarme, pastora? ¿Qué puedo hacer si ya me he sentido en derrota, si me he sentido aplastado, si las circunstancias, las cosas, la pelea, parece que la estoy perdiendo? ¿Qué tengo que hacer? Lo importante es saber que debemos recobrarnos para ganar la guerra. Así es. Y entonces, al recobrarnos para ganar la guerra, lo primero es buscar la presencia de Dios y saber que hay estrategias espirituales que se usan, que van a ayudar cuando supuestamente todo está perdido. Uh-huh. Es posible recobrarse de las trampas del enemigo cuando perdemos una batalla. Y entonces, 2 Timoteo 2:26 dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Y entonces el enemigo siempre va a buscar tenernos cautivos por voluntad de él, del mismo enemigo. Y recuerden que nosotros no hacemos la voluntad del enemigo, sino la voluntad perfecta, agradable y buena, que es la voluntad de Dios. La palabra escapen significa despertar y levantarnos, o levantarnos nosotros mismos. Y entonces tenemos que obligarnos a recobrarnos y a seguir caminando y saber que no puedo quedarme en la derrota, sino que tengo que levantarme y seguir adelante. Un lazo es una trampa encubierta, es una trampa escondidita. Escapar del lazo del diablo significa que debemos tomar nosotros mismos acciones para recobrarnos después de perder una batalla espiritual. Y entonces las acciones que nosotros tomamos para recobrarnos tienen pasos específicos. Primero, reconocer nuestro fracaso. Wow, cierto. Lo que pasa es que a veces nos quedamos en la negación. Y no puede ser. Nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestros fracasos. O sacamos una excusa, ¿no? Para no reconocer el fracaso, sacamos excusa. Les doy un ejemplo pequeño y vamos a llevarlo como al diario vivir. A veces se pierden batallas. Voy a hablar de los divorcios. Resulta que para pelear se necesitan dos. Uno. Y dos, yo conozco divorcios que comenzaron con una cosa pequeñita, con problemas chiquitos. Y no llegaron al diálogo, no llegaron a felices términos, no hicieron acuerdos, no buscaron sanar el corazón, sino que pasaban los días, pasaban los meses y pasaron los años y siguieron en que ¿te acuerdas cuando me hiciste? ¿Te acuerdas cuando me hiciste? Y como cada pelea aumentaba la situación,
terminaban era echándose en cara y sacándose los trapos sucios de los años de Matusa. Y permanentemente, ¿no? Y todo el tiempo recordando lo que me hizo cuando éramos novios, recordándome lo que me hizo su mamá, recordando lo que me hizo su familia, recordando, y es el lazo que el enemigo coloca para llegar a un feliz término a favor de él. ¿Cuál? Un divorcio, hijos abandonados y hogares divididos y las personas solas y fracasadas. Cuando nosotros vemos cosas como esas, todo debió haberse erradicado dejando el orgullo y reconociendo el fracaso. ¿Cómo así reconociendo el fracaso? Si yo tengo una diferencia con mi esposo, escúchenme, así la culpa sea de él, mi orgullo no puede existir, sino que yo tengo que tratar de ser conciliadora y llamarlo y decirle, ven amor, por favor, charlemos, perdóname, escúchenme. Y estoy diciendo que así la culpa sea de él. Reconocer y pedir perdón, así yo no sea la culpable. Perdóname, creo que no debí haber contestado como contesté, o bueno, yo qué voy a saber, estoy tomando ejemplos tonticos, pero yo sé que ustedes me entienden. Y buscar la conciliación y buscar llegar a felices términos. El problema es cuando le echamos aceite y más que aceite, como sale la herida. Sí, más gasolina. Más gasolina al fuego en lugar de apaciguarlo. Y nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser sabias, y acuérdense que la palabra blanda aplaca la ira. Reconocer ese tipo de fracasos no solamente con el esposo, a veces cuando nos airamos con los hijos, cuando les decimos cosas que no debimos haberles dicho, cuando los ofendemos y los llevamos a ellos a la ira, porque la Biblia también habla de que a veces los papás llevamos a los hijos a la ira. Nada de eso tiene que pasar. Y entonces reconocer que si en algún momento pasó, yo, así sea la mamá, llamar a mis hijos y pedirles perdón y decirles, hijitos, perdónenme, creo que me exasperé muchísimo, los traté como no debía tratarlos, le pegué como no debía pegar, aunque sabemos que los golpes no, o sea, esa es como en este momento, como la última instancia, diría yo, que no debe pasar, porque a un hijo jamás se debe castigar con ira. Creo que es el problema más grande existente entre muchos, que se guarda en el corazón resentimientos hacia los papás porque los hijos fueron castigados con ira, y ese es el peor error que puede cometer un papá. Si bien es cierto que nosotros somos llamados a corregir, nunca hacerlo con ira, porque hacerlo con ira es dañar el corazón de los hijos. Entonces, si tú estás muy airado y muy molesto por cualquiera que sea la situación que se esté viviendo, respira profundo, tómate un vasito de agua, cálmate, órale al Señor, pídele sabiduría a Dios, y ahí sí luego te sientas con tu hijo y hablas con él y lo corriges y se toman las medidas que tengan que tomarse, y así se evita uno muchísimos problemas. Pero si en algún momento ya pasaron las cosas de a uno, y por lo que estoy hablando, tú recuerdas que en algún momento de tu vida castigaste a tus hijos con ira y tus hijos todavía siguen resentidos por eso, creo que es un buen momento para que hoy se reconozca que hubo un fracaso en ese momento y llames a tus hijos y les pidas perdón. Y pedir perdón no es sinónimo de, ay, pero es que yo soy el papá, ¿yo qué voy a estar pidiendo perdón? Sí, si la embarramos hay que aprender a pedir perdón. Esa es una enseñanza también para ellos, de que ellos también tienen que aprender a pedir perdón a todo el mundo. Aquí tenemos que aprender a pedirle perdón a la humanidad entera. Reconocer que lo que estamos haciendo está mal. Y entonces ahí, cuando reconocemos que hay un fracaso, Dios nos empieza a dar las directrices para salir adelante y convertir ese fracaso en una victoria. Si vamos al tema de llevarlo al diario vivir, y yo me pongo a cuentas con mi esposo, le pido perdón a mi esposo o le pido perdón a mis hijos, y nos ponemos a cuentas y llegamos a un diálogo y hacemos acuerdos, y esos acuerdos se respetan y se cumplen, oiga, yo voy a tener un hogar bonito. ¿Cuál es el problema? Vamos a tener una familia feliz, vamos a llegar a feliz término, vamos a estar contentos y vamos a salir adelante. Todas las familias tenemos dificultades, todas las parejas tenemos problemas. Lo importante es que en lugar de echarles al lío, busquemos hacer las cosas bien. Amén. Claudia dice, a veces es complicado, hay gente muy hermética, es cierto, pero cuando tú reconoces que hay un fracaso, esa es la primer puerta para salir de ese fracaso. O sea, cuando Josué reconoció su fracaso, fue cuando se dieron cuenta y empezaron a tomar medidas para cambiar ese fracaso en victoria. Cuando David reconoció su fracaso, empezó a caminar en el tiempo perfecto para el segundo paso. Primer paso, reconocerlo. En el segundo paso se llama arrepentimiento. Porque si tú te das cuenta, muchos de los fracasos en nuestra vida son por nuestro pecado. Muchos de los fracasos en nuestra vida es porque nosotros mismos hemos cometido infinidad de errores
que hace que las mismas circunstancias se conviertan en algo sobre nuestra vida que nos lleva a fracasar. Ya no vemos gente que nos ayuda, sino al contrario, gente que como que nos genera más carga. Entonces, primer punto importante, reconocer nuestro fracaso. Segundo, arrepentirnos. ¿Cómo manejo ese fracaso? Arrepintiéndome para poder entrar en un proceso distinto, confesar mi pecado, ir delante de la presencia de Dios para poder enfrentar mi fracaso. No puedo quedarme solo con que ya lo reconocí. Ok, sí, no, fracasé, pero ¿cómo entonces me enfrento a la circunstancia? ¿Cómo entonces me enfrento? Con arrepentimiento. Recuerda que la palabra arrepentir significa cambio de dirección. Cuando yo me arrepiento, estoy cambiando de dirección. Cuando yo me arrepiento, estoy diciendo, oiga, ya no voy a seguir por este lado, voy por otro lado. Cuando yo me arrepiento, estoy diciendo, Señor, me equivoqué en esto, ahora voy a corregir. El arrepentimiento me da el panorama hacia dónde debo seguir. Recuerda 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo se convierte entonces David en ese hombre conforme al corazón de Dios? Porque se arrepiente del pecado y Dios dice, wow, este hombre es conforme a mi corazón. O sea, no quiere decir que es igualito a Dios. Muchos dicen, es que es conforme al corazón, es igualito a Dios. No, David seguía siendo un humano con miles de defectos. No, tenía un corazón que agradaba a Dios, que era conforme a lo que Dios estaba estableciendo. Amén. Amén. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que ya no tenemos mucho tiempo. No tenemos más tiempo. Si hay algunas otras preguntas, las podemos contestar después por WhatsApp para que podamos tener allí claridad. Amén. Vamos a compartir la cena del Señor esta noche. Quiero invitarlo a que usted acerque lo que alistó hoy, el vino, el pan, y vamos a compartir hoy. Vamos a acercarnos nuestro acá. Muy bien. Ok. Ok, vamos a acercarlo y vamos a compartir la palabra del Señor. Nos enseña cómo el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo no solamente nos ha librado del pecado, que es tremendo, no solamente nos ha hecho sus hijos, que es poderosísimo, no solamente nos da vida juntamente con Él, sino que nos hace su pueblo, sus hijos. La sangre de Cristo genera en nosotros unidad. Por eso cada vez que compartimos del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo, esta cena genera en nosotros unidad. Por eso le invito, compartámosla. No nos quedemos. A veces dicen, van a compartir la cena y ni siquiera son capaces de tomar un poquito de agua. No, compartamos. Este mover de la sangre y de la carne del Señor Jesucristo genera unidad. Somos uno solo, y cuando somos uno solo, la unción del Señor que está sobre la iglesia va a descender en cada casa y en cada familia. Amén. Señor, te damos la gloria y la honra. Gracias, porque en unidad hoy comemos, Señor. En unidad, siendo iglesia, siendo agradables delante de tus ojos. Porque tu palabra dice que aquí tú envías bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Compartamos la cena ahora. Aleluya, gracias Señor Dios. Gracias Rey. Gracias porque eres hermoso, Señor Dios. Y porque hoy en unidad, Señor, estamos como iglesia, Señor Dios. Caminando en victoria. Buscando, Señor Dios, avanzar en medio de la guerra espiritual. Gracias, papito. Amén.